capacidades especiales para cuidar del pueblo de Dios. Y cuando una iglesia dispone de un pastor, dispone de un maravilloso don provisto por el pastor de los pastores, el dueño de la iglesia que él mismo compró con su propia sangre. Por esa razón, hermanos, nos gozamos inmensamente en esta ceremonia de ordenación pastoral de nuestro hermano René Muñoz. Permítanme dirigir esta ceremonia considerando tres cosas fundamentales en la ordenación de un ministro de Dios. En primer lugar, vamos a mirar el fundamento bíblico y confesional de esta ordenación pastoral. En segundo lugar, vamos a mirar el testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral. Y en tercer lugar, vamos a tomar el juramento solemne de esta ordenación pastoral, que en su primera parte será dirigido ese juramento hacia el pastor René, pero en segundo lugar, hacia la iglesia. En primer lugar, el fundamento bíblico y confesional de esta ordenación pastoral. El fundamento bíblico del ministerio pastoral puede ser dividido en las siguientes declaraciones. En primer lugar, el Señor de la Iglesia estableció que desde la finalización del período extraordinario del establecimiento del fundamento de su Iglesia, el cuidado de la misma descansa en las manos de hombres ordinarios, a los que Él llamó en su palabra obispos, pastores o ancianos. En segundo lugar, el Señor de la Iglesia llama a aquellos hombres, poniendo en ellos un deseo por cuidar la Iglesia y dotándolos de dones especiales para poder hacerlo. En tercer lugar, el Señor de la Iglesia estableció que ese llamamiento y esos dones sobrenaturales sean confirmados por una iglesia local, la cual, al ver el carácter, anhelo y cualidades de esos hombres, los llama de manera formal y oficial al ministerio pastoral, sometiéndose voluntariamente a su liderazgo establecido y delimitado por la palabra de Dios. En cuarto lugar, el Señor de la Iglesia determinó que los aspectos cruciales del deber de los pastores son la predicación de la palabra de Dios, la supervisión del rebaño de Dios, el ejercicio del liderazgo con respecto a las reuniones y a la adoración de la iglesia y asegurarse de que sean conducidas para la gloria de Dios y conforme a lo que está provisto en su palabra, la administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o deber que Él les ha dado en la iglesia. En quinto lugar, el Señor de la Iglesia determinó también que es la responsabilidad de la Iglesia someterse gozosamente a su liderazgo espiritual y darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. En sexto y último lugar, dado que este es el propósito revelado de Dios para el Señor de la Iglesia, por el Señor de la Iglesia, es la responsabilidad de las iglesias locales pedir incesantemente al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies, trabajar en su preparación teológica y de su carácter y establecer mecanismos bíblicos que permitan reconocerlos cuando Dios los haya provisto. Entonces, en estos 6 puntos hemos resumido el fundamento bíblico y confesional de la ordenación pastoral. En segundo lugar, ahora, el testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral. Nuestra confesión de fe, en la doctrina 26, párrafo 9, en su primera parte, dice así:
La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido por ella mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Esta cita de la confesión, hermanos, resalta la importancia de la participación de la iglesia en la elección de sus oficiales. La iglesia tiene el derecho a elegir sus oficiales y es por esto que a nombre de la Iglesia Bautista Poder de Dios quiero dar un breve y general testimonio del proceso que el hermano Murillo, René Murillo, ha vivido en esta iglesia para llegar a esta congregación. Este testimonio es importante porque con él afirmamos que se ha procurado seguir los pasos ordenados por el Señor. En primer lugar, damos testimonio que el hermano René Murillo llegó a esta iglesia en el año 2011 para vincularse como un miembro de la iglesia. Para el 2012 la iglesia, al quedarse sin pastor, solicitó al pastor Roberto Clarín ayuda para el proceso de la búsqueda de un pastor, dando así comienzo a un entrenamiento sobre las cualificaciones que debe tener un candidato al oficio de pastor o anciano. Al final de ese proceso, se le preguntó a la iglesia si había entre ellos algún hermano con las cualificaciones que las Escrituras demandan para el oficio de pastor, a lo cual la iglesia manifestó por la vía de la votación encontrar al hermano René Murillo como un candidato idóneo para el oficio pastoral. Desde ese momento, el hermano René ha servido a la iglesia como su pastor hasta la fecha, faltando solo su ordenación formal, a lo cual el domingo 29 de enero del presente año, y a pedido de la iglesia, el pastor Roberto Clarín fue invitado nuevamente para dirigir ese paso final. El domingo 29 de enero, el pastor Roberto Clarín se reunió con la Iglesia Bautista Poder de Dios para preguntar solemnemente si los miembros de la iglesia han visto en todos estos años en el testimonio del hermano René las cualificaciones del carácter y dones para proceder a la ordenación formal del hermano René, a lo cual, por votación pública y unánime, la iglesia respondió sí. Por tanto, yo, Roberto Clarín Maldonado, como ministro ordenado del Evangelio, llamado o invitado por esta iglesia local a ayudar en esta ordenación y en representación de ustedes, la Iglesia Bautista Poder de Dios en Santa Elena, quiero expresar públicamente a nuestro hermano René Murillo, a su familia y ante todos estos testigos, que la iglesia lo reconoce formalmente como un hermano fiel, dotado por Dios con los dones requeridos para la obra del ministerio, y que esta iglesia, hermano René, anhela que usted pueda seguir sirviendo como su pastor para la gloria de Dios y el bienestar de esta iglesia. Por esta razón, hermano René, quiero invitarlo a ponerse de pie, venir acá adelante y delante del Señor usted puede hacer un juramento delante del Señor de la iglesia local, de los testigos, de los cuales se encuentran algunos pastores. En primer lugar, hermano René, se suscribe usted completamente a la Confesión Bautista de Fe de 1629, la cual, entiendo, es el estándar doctrinal al que esta iglesia se adhiere. En segundo lugar, ¿estaba usted dispuesto a recibir de manera formal un solemne encargo y continuar en él que esta iglesia local le está haciendo de continuar pastoreándolos? Muy bien, entonces, permítanme tomarle algunos juramentos, pastor hermano. En primer lugar, hermano, quiero preguntarle solemnemente, ¿jura ante Dios y ante esta iglesia
a mantenerse fiel a las enseñanzas y doctrinas reveladas en la palabra de Dios y establecidas en la confesión de fe de la Iglesia. Sí, juro solemnemente. Jura ante Dios y ante esta Iglesia a esforzarse para ejercer el ministerio pastoral según el espíritu y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la instrucción de la Sagrada Escritura para tal efecto. Sí, juro solemnemente. Finalmente, jura ante Dios, hermano, y ante esta Iglesia, velar diligentemente sobre el alma de los miembros de esta congregación para asegurar su bienestar eterno y espiritual. Sí, juro solemnemente. En conformidad, hermanos, con el compromiso asumido públicamente por el hermano René Murillo, procedemos según el orden bíblico a encomendarle al Señor su vida y ministerio mediante la oración y la imposición de manos. Hermanos, pongámonos de pie un momento, vamos a orar por esto. Hermanos, la imposición de manos, es algo ordenado por Dios en una ceremonia como esta. Pero quiero hacer una aclaración, hermanos, o nuevamente quiero aclarar que yo estoy imponiendo manos y haciendo esta ordenación no en mi autoridad, como si yo fuera una especie de pastor que tiene jerarquía sobre el hermano René o sobre esta iglesia. No. Yo he venido solamente como un pastor en oficio al cual ustedes han invitado, al no haber otro pastor dentro de la iglesia. Si algún día ordenan a otro pastor, ya tienen un pastor ordenado y lo podrá hacer. Entonces yo he venido solamente como alguien que ustedes han invitado y voy a imponer mis manos y orar por él en nombre de ustedes. La Iglesia Bautista Poder de Dios, que es la que ha podido examinarlo, verlo y considerar la fidelidad de este hombre para nosotros. Amén, hermanos. Pueden ponerlo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y a la vista de tus ángeles, de tu iglesia, de otros consiervos, quiero pedirte por la vida del hermano René Murillo, Señor. Padre, hay gozo en mi corazón y también creo que hay gozo en la iglesia, porque en el tiempo que hemos visto al hermano René Murillo, Señor, hemos visto en él las características de un hombre fiel, Señor. Damos honor, gloria y alabanza a ti, Señor, el dueño de la iglesia, por haber provisto a René como un don para esta iglesia, como un regalo para esta iglesia. Te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que tú, Señor, envistas a René de una autoridad y de un denuedo para poder ejercer el ministerio con toda autoridad para la gloria de tu solo nombre, para el bien de la iglesia, para la salvación de las almas, Señor. Concédele tu gracia, Padre, de ser un hombre poderosamente usado para la gloria tuya. Oramos por su esposa y por sus hijas, Señor. Te rogamos también gracia abundante para ellas. Sabemos, Señor, que el llamado es para él, Padre, pero también sabemos que es necesario el testimonio de la familia, Señor. Concedes tu gracia, Señor, de amar el ministerio de su padre, de su esposo, Señor. Concedes la gracia de caminar juntos con él, Señor. Entregamos a tu siervo, Señor, que pueda seguir haciendo tu obra, Señor, con toda autoridad y con todo derecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que tú bendigas sus pasos en su ministerio, que dirijas, Señor, su mente y corazón a las cosas que honren tu nombre, a las cosas que te den gloria, que sean agradables a ti y que le hagan bien a la iglesia.
Al final, Señor, cuando llegue la final jornada, Señor, y Él se presente delante de ti, Él pueda oír al príncipe de los pastores diciéndole: bien, siervo fiel, has sido un siervo fiel. Eso es lo que todo siervo tuyo quiere oír. Que ese deseo, que ese anhelo lo mantenga fiel y firme ante los ataques del diablo y los enemigos de tu iglesia, Padre. Que el anhelo de oír ese llamado tuyo, diciendo: bien, siervo fiel, lo mantenga firme y fiel. Que así sea para tu gloria, Padre, y el bien de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Ahora, hermanos, como les dije, también quiero tomarles un juramento solemne a ustedes. Los hermanos que no son miembros de la Iglesia Bautista Poder de Dios pueden sentarse un momentito, por favor. Ahora quiero dirigirme a ustedes, hermanos, los miembros de la Iglesia Bautista Poder de Dios, para exhortarles con las siguientes preguntas, a las cuales quiero que respondan con un sí, lo recibimos, o con un sí, nos comprometemos. Porque son ustedes, hermanos, los que, como ya les expliqué, me han pedido, y en representación suya he hecho esta ceremonia y orado por este hombre. Pero de igual manera, ahora ustedes, hermanos, como iglesia, quiero hacerle algunas explicaciones. En primer lugar, hermanos, reciben formalmente en el Señor como su pastor al hermano René Murillo y reconocen que Dios hablará y rogará por medio de él a sus almas, de tal manera que recibirán su instrucción y consejo, no como palabras de hombres, sino como de parte de Dios. Sí, lo recibimos. Amén, hermanos. Se comprometen a dar cumplimiento a sus deberes y responsabilidades según el orden bíblico, resumido en la confesión de fe, y a ser parte activa en el ministerio de este pastor. Sí, nos comprometemos. Y finalmente, hermanos, se comprometen a honrar, respetar y sostener con dignidad y fidelidad al hombre a quien están reconociendo hoy formalmente como su pastor. Sí, nos comprometemos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Que la gracia del Señor les conceda, hermanos, hacerlo así. Voy a invitar al pastor Paulino, al pastor Héctor, al pastor Isaías, que vengan y que por favor oren por el pastor René, el ministerio del pastor René, pero también por la iglesia. Y de esa manera cerraremos esta ceremonia de ordenación. Pastor Isaías, pastor Héctor y pastor Paulino, que oren por el siervo, pero también por la iglesia. Vamos a comenzar con el pastor Isaías, luego el pastor Héctor y luego el pastor Pablo. Oremos. Amado Señor, Padre, conforme a tu fidelidad, a los dichos de tu boca, porque le has dicho a tu pueblo que le darás pastores que los pastoreen, que los guíen hacia ti. Jesucristo ha dicho que Él edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es tu fidelidad la que nos reúne en esta noche delante de ti, porque conforme a tus misericordias te has acordado de estas ovejas y les has regalado un pastor. Quisiéramos, Señor, unirnos a la petición de que lo bendigas al pastor René, de que lo prosperes en todas las cosas, como prosperas su alma,
que no lo deje caer en vergüenza delante de sus enemigos, que hagas resplandecer tu rostro sobre él, que tengas de él misericordia, que pongas en él tu paz. Señor amado, que conforme a tu misericordia la iglesia sea edificada, esta iglesia, Señor, a través de este hombre al que hoy de manera formal ordenas en el ministerio. Dale a estas ovejas un corazón de oveja, un corazón de hijos de Dios. Permítele ser de un mismo sentir, permítele ser de un solo corazón, Señor. Que pueda esta iglesia con un corazón alegre someterse a la autoridad que hoy impones sobre ellos, y que la iglesia saque provecho espiritual de este cuidado pastoral, que conforme a tu misericordia esta congregación sea engrandecida, crezca, prospere, y que levantes a otros hombres, que llames a otros hombres a este oficio en esta iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el pastor de los pastores, oramos, conforme, Señor, a tu palabra. Amén. Padre nuestro, Dios de toda la gloria, Señor del universo, dueño y Señor también de la iglesia, a ti, Padre, en el santo nombre del Señor Jesucristo, te pido, Dios, que por favor bendigas al pastor René Murillo, que lo llenes con tu espíritu, que lo prosperes, que le enriquezca su vida espiritual, que lo bendiga siempre en toda actividad, Señor, en su hogar, con la iglesia, y que la gracia de Dios sobreabunde en su vida, y que gane el afecto de la iglesia, el respeto de ella y la aprobación tuya siempre, Señor. Bendícelo, por favor, Padre. Bendice todo lo que él haga, Señor. Para gloria tuya, Señor, que lo llamaste y lo pusiste al frente de esta iglesia. Y a la iglesia, Señor, bendícela. Bendícela, Señor, con la llenura del Espíritu Santo y con una sumisión a la autoridad divina y a su pastor que hoy ordena para que le guíe espiritualmente. Cuida la iglesia, cuida al pastor, prospérales y enriqueceles y haz que permanezcan siempre, Señor. Que la iglesia permanezca en Santa Elena, y si es tu voluntad, Señor, por toda la provincia y fuera de la provincia, siempre en iglesias, para tu gloria, Señor. Bendice al pastor René y bendice a la iglesia con las más ricas bendiciones del cielo, en el precioso, santo, glorioso y divino nombre del Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. Que Dios les bendiga al pastor y a la iglesia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por encontrarnos, Padre Celestial, en esta hora aquí en tu casa. Pero sí, Padre Celestial, con el propósito siempre, Padre, de unirnos más a conforme sea tu voluntad. En esta noche, Padre Celestial, te doy gracias por la vida de nuestro hermano, Pastor René, que verdaderamente ha sido ordenado por la congregación
de seguir tu ministerio, Padre. Yo sé que es una responsabilidad tan grande, pero yo sé, Padre celestial, que con tu poder y con tu misericordia y con el deseo, Padre, de amarte y servirte, lo podemos continuar, Padre Santo. Por eso, Padre, en esta hora, te pido que tú bendigas a nuestro hermano René Murillo, bendigas a sus esposas, a sus hijos, porque todo esto es parte de la obra tuya. Porque verdaderamente el solo no lo puede hacer, pero con su familia puede continuar adelante. Por eso, Padre, en esta hora te pedimos, Señor, de que seas tú, Señor, bendiciéndole, de que seas tú ayudándole, que seas tú, Padre celestial, quizás animándonos para seguir siempre predicando tu palabra. Señor, bendice a los miembros de la iglesia de aquí de Santa Elena. Yo sé, Padre celestial, que son personas, pero sí también, Padre celestial, son personas reconocidas por Dios, que Dios le ha traído aquí a este lugar para que ayuden a nuestro hermano René. Padre, bendice a toda la congregación, ayúdale, Padre celestial, y que siempre, Señor, le sea con nuestro hermano René, bendiciéndole, acompañándole en tu obra, Padre Santo. Gracias al Señor, porque en el nombre de Cristo Jesús oramos, te pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Antes que los pastores se vayan, quisiéramos, y antes que el pastor René dé unas palabras, quisiéramos darle un pequeño presente al pastor de parte de la asociación. El pastor reciba un cariñito, un detallito, pero con mucho cariño de parte de los pastores, que estoy seguro le va a servir para su preparación y su preparación personal. Que Dios lo bendiga, pastor. Unas palabras para la iglesia, pastor. Primero, gracias al Señor, ¿verdad? Yo estoy consciente que este es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad que tenemos de parte del Señor. Un día tenemos que dar cuenta al Señor de lo que hicimos o lo que nos dio a nosotros. Y ese es uno de mis temores cuando yo empecé en el ministerio pastoral con ustedes, hermanos. Hemos venido ya 10 años con vosotros, aquí trabajando con debilidades, con faltas, como seres humanos que somos, ¿verdad? Pero siempre esforzándonos por imitar a Cristo, para que ustedes también puedan imitarnos a nosotros. Hermanos amados, después de 10 años, aquí con vosotros, he llegado a amarlos, hermanos, he llegado a amarlos, y no estoy diciendo esta frase como algo simple, como algo trillado, sino he llegado a amarlos en Cristo, hermano, porque mi mayor deseo, como vuestro servidor, es que podamos lucir como una iglesia bíblica, una iglesia gloriosa aquí en la tierra, tal como el Señor diseñó y pensó para su iglesia antes de los tiempos del Señor. Y sé que esa tarea es bastante complicada, me siento limitado e incompetente en esta obra. Hermanos, en mi parte y en mis habilidades no podría hacerlo. Por eso les ruego a ustedes también sus oraciones para que pueda depender continuamente de la gracia de Dios, de su Santo Espíritu y de las Escrituras. Hermanos, y también de hermanos aquí que van madurando en la fe y que me ayudan en este peregrinar cristiano, hermano. Y bueno, hermano, también el Señor me ha concedido otros medios que me animan, me alientan, me fortalecen en esta vocación pastoral. Los amigos pastores con los que yo me relaciono muy a menudo. Y me siento confortado, animado en este camino también por ellos. Y bueno, sin más, gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, por esta gran oportunidad y este gran privilegio de servir a Él, pero que también tiene una gran responsabilidad.
Muchas gracias al Señor y nada, hermano, vamos a continuar adelante hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros tengamos que ir a Él, ¿no? Pues nada, mis hermanitos, ¿ya? ¿Listo? Gracias, Pastor Isaías, mi Pastor Tito, mi Pastor Bertito, gracias, mi Pastor Paulino, muchas gracias. Y también a las mujeres, los pastores que nos acompañan, algunos miembros de la Iglesia Salina que han venido también a acompañarnos, a los amigos que también nos visitan muy a menudo aquí los domingos. Sin más, vamos a hacer despedido, pero antes de irnos, vamos a servirnos una pequeña comidita que hemos preparado para todos vosotros, ¿no? ¿Listo? Pues nada, que el Señor los bendiga y nada, vamos a disfrutar un poquito y estamos despedidos.